Dicen que los hombres más fuertes esconden las heridas más profundas, pero ¿qué pasa cuando hasta el guerrero más temido confiesa que ya no puede dar un solo paso? Imagina esto. Un luchador que alguna vez fue el terror de los cuadriláteros, capaz de desatar el odio de miles de fanáticos con una sola frase, hoy mira hacia atrás desde la soledad de una silla de ruedas. Y lo más desgarrador no es lo que perdió, sino lo que jamás pudo despedir. El 10 de marzo de 2025, día en que debería haber celebrado con orgullo sus 67 años, Norberto Salgado Salcedo, mejor conocido como Pierrot Jr., soltó unas palabras que nadie estaba preparado para escuchar. Con la voz rota y los ojos cansados, confesó lo que sus seguidores habían temido durante años. Ya no puedo caminar. Sueño con el ring, pero mi cuerpo se niega a seguirme. ¿Te imaginas lo que significa eso para alguien que lo dio todo bajo esas luces? El llamado papá de todos los rudos, el hombre que hacía temblar a las arenas mexicanas con insultos y amenazas, admitía que la batalla más dura no la peleó contra la parca ni contra los perros del mal, sino contra su propio cuerpo. Y esa pelea, amigos, es la única que nunca pidió tener. Lo que muchos no saben, y lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, es que el cuerpo de Pierrot comenzó a traicionarlo mucho antes de aquella confesión. Ya en 2008, un derrame cerebral hemorrágico lo había dejado en una situación límite. Desde entonces, cada día se convirtió en un duelo silencioso entre la leyenda y la fragilidad de un hombre común. Ese episodio lo marcó para siempre, pero lo que reveló en su cumpleaños número 67 fue aún más brutal. Era como si hubiera quitado la última máscara que le quedaba. Piensa en esto. Miles de luchadores han tenido despedidas gloriosas, la última lucha, el último adiós bajo los reflectores. Pierrot, en cambio, jamás tuvo esa oportunidad. No hubo un adiós oficial, no hubo abucheos que en el fondo significaban respeto, no hubo un rival que le entregara la última guerra. Hubo silencio, una silla de ruedas, y un hombre obligado a aceptar que no siempre se elige el final de la historia. ¿Alguna vez pensaste en lo cruel que puede ser el destino? Pasar de escuchar el rugido de 11,000 personas a escuchar únicamente el crujido metálico de tu propia silla al avanzar por un pasillo. Pierrot Jr. vivió eso. Y lo confesó sin maquillaje, sin rodeos. Pero ojo, aquí hay algo que muy pocos conocen. Durante años circularon rumores en los pasillos de las arenas. Algunos aseguraban que estaba mejorando, que incluso planeaba una aparición sorpresa para despedirse frente a sus fans. Otros decían lo contrario, que ya estaba demasiado grave y que su tiempo se agotaba. Esos chismes iban y venían como carteles pegados en las calles, pero nunca había pruebas claras, hasta que él mismo decidió romper el silencio en 2025. Y lo más fuerte es que lo dijo con una calma que helaba la sangre. No buscaba lástima, no buscaba trending en redes, solo dijo la verdad, su verdad. Una verdad que dejó a miles de fanáticos con un nudo en la garganta. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cómo reaccionarías si tu ídolo, el mismo que te inspiró a gritar, a saltar y a creer que era invencible, de repente confesara que ya no puede caminar? ¿Lo admirarías más por su sinceridad o te dolería demasiado verlo tan humano? Porque esa es la línea que Pierrot borró con su confesión. Ya no era el rudo inmortal, ya no era el bocas que insultaba al público, era simplemente Norberto, un hombre atrapado en un cuerpo que ya no respondía. Y sin embargo, en esa vulnerabilidad surgió algo inesperado. Muchos fans confesaron que lloraron al escucharlo, no porque perdieran al rudo, sino porque redescubrieron al ser humano detrás de la máscara. Ese instante nos recordó que hasta los más grandes caen, y que el verdadero legado no está en los golpes ni en las rivalidades, sino en la forma en que se enfrenta la derrota. A veces, entre los rumores que circulan, se dice que Pierrot aún sueña con una última caminata hacia el ring, aunque sea simbólica. Que le gustaría volver a escuchar los abucheos, sentir las luces quemándole la piel, aunque solo fuera por unos segundos. Y eso abre una pregunta dolorosa pero inevitable. ¿Se lo permitirán alguna vez? ¿O quedará condenado a vivir esa lucha solo en sus sueños? Lo cierto es que la confesión de Pierrot en 2025 no solo expuso su fragilidad física, también expuso la fragilidad de todos los que lo seguimos. Nos enfrentó a esa incómoda verdad de que nuestros ídolos también se quiebran, de que la fuerza tiene fecha de caducidad, de que los rudos también lloran. Y si crees que esta es la parte más dura de la historia, espera,
porque lo que ocurrió en 2008 fue aún más brutal. Ese derrame cerebral no solo lo dejó sin fuerzas, sino que lo arrancó del ring de la manera más cruel. No hubo aviso, no hubo tregua. De un segundo a otro pasó de ser un guerrero indomable a un paciente que ni siquiera podía confiar en sus piernas. Y lo peor de todo, según los médicos, era que nunca volvería a luchar. Pero antes de entrar en esos detalles, quiero que pienses en algo. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por la fama, tu salud, tu familia, tu vida misma? Porque eso fue lo que Pierrot entregó en cada función. Y al final, el precio que pagó fue mucho más alto de lo que cualquiera podía imaginar. Hoy lo que queda es un hombre que aprendió a vivir con pequeñas victorias. Levantar un dedo, pronunciar una palabra, soportar una terapia. Y aunque muchos lo ven como derrota, para él cada mínimo avance era una guerra ganada. Pero esa lucha interna, esa guerra contra su propio cuerpo, comenzó mucho antes de lo que sus fans supieron. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, más dolorosa, más humana. No todos saben lo que significa abrir los ojos cada mañana y descubrir que tu propio cuerpo ya no responde como antes. Él lo dijo una vez en público y otra vez en privado, con la voz quebrada, no podía ponerse de pie. Pero lo más duro no era esa confesión, sino el silencio que venía después, un silencio que pesaba más que cualquier derrota en el ring. La leyenda seguía viva, pero el hombre detrás de la máscara ya no podía caminar hasta la cocina sin ayuda. Y aún así, seguía aferrado a la idea de que no estaba acabado, de que de alguna manera había regresado. Hoy lo vemos en terapias programadas como si fueran luchas pactadas, en sillas de ruedas estratégicamente colocadas bajo la luz de la tarde, en llamadas interminables con familiares que le recuerdan que no está solo. Afuera, los fanáticos aún preguntan si volverá al cuadrilátero. Él nunca dice que no. Prefiere repetir que ya volvió, aunque no de la forma que todos esperan. Y para entender de verdad ¿de qué significa esa frase? Hay que volver atrás, a los días en que no tenía nada, ni siquiera un futuro asegurado. Cuernavaca, Morelos, 1958. Un niño llamado Norberto crecía rodeado de pobreza, en un hogar donde la comida escaseaba y cantar en los camiones era la única manera de ayudar a su madre a poner un plato en la mesa. Desde pequeño aprendió que la vida era un combate, pero no fue la escuela, ni el trabajo, ni siquiera la música lo que lo marcó. Fue la lucha libre, ese universo de máscaras, sudor y sangre. El que lo atrapó desde los 9 años. Su madre se oponía. Sabía que la lucha era peligrosa, que podía destruir más vidas de las que salvaba. Pero Norberto insistía hasta que ella aceptó con una sola condición: si iba a hacerlo, debía ser el mejor. Esa frase se convirtió en un juramento. Cada caída, cada abucheo, cada golpe recibido en el ring estaba alimentado por esa promesa. Pero la vida nunca da tregua. En 1986, el mismo día en que tuvo que enterrar a su madre, subió a luchar a la Arena Isabel. Debajo de la máscara, las lágrimas se mezclaban con el sudor y solo gracias a esa máscara nadie vio su dolor. Más tarde diría que aquella noche el sufrimiento se convirtió en gasolina. La máscara ya no era solo un accesorio, era su armadura, el muro que lo mantenía en pie. Así nació Pierrot Jr., un nombre inspirado en el payaso triste de la comedia europea, pero transformado en algo mucho más oscuro. Su máscara no era blanca y melancólica, sino negra y amarilla, adornada con diamantes que reflejaban un aura de amenaza. No parecía un payaso, parecía un depredador. Desde su primera aparición en la arena, la reacción fue inmediata. El público lo detestó, lo abucheó. Lo insultaban, le escupían odio puro. Y eso, en lugar de hundirlo, lo coronó. Porque Norberto había prometido no ser del montón, y si lo iban a recordar, que fuera como el villano más odiado de todos. El ascenso fue meteórico. En 1985, la empresa mexicana de lucha libre, la catedral del deporte en el país, lo incluyó en su elenco. Un logro impensable para alguien tan nuevo. Pero Pierrot no buscaba ganarse al público, buscaba provocarlo. Si lo insultaban, él gritaba más fuerte. Si los niños lloraban, él desgarraba la máscara de su rival frente a ellos. Su energía oscura lo convirtió en un imán. Y en ese camino encontró a sus primeros cómplices, Jaque Mate y Masacre. Juntos formaron los Intocables, una facción que parecía vivir solo para la crueldad. Su principal guerra fue contra los Infernales, Satánico, MS-1 y Pirata Morgan. No eran luchas limpias ni espectáculos técnicos, eran batallas callejeras disfrazadas de combate deportivo. Rostros ensangrentados, sillas volando, cuerdas usadas como armas.
Cada encuentro era un infierno y Pierrot disfrutaba cada segundo. Para él, ganar un cinturón estaba bien, pero arrancar una máscara o rapar aún. Rival frente a miles de personas era mucho mejor. Su objetivo nunca fue acumular títulos, sino arrebatar dignidades. Y lo logró. Se convirtió en el enemigo público número 1, un villano tan odiado que su figura parecía escapar de la ficción. Ya no había separación entre el personaje y el hombre, entre el rudo del ring y el provocador de la vida real. Pierrot era la encarnación de todo lo que enfurecía al pueblo. A inicios de los 90, su reputación era imposible de ignorar. Había coleccionado campeonatos nacionales y mundiales, tanto individuales como de tríos, pero lo que lo definía era el rastro de máscaras rotas y cabelleras perdidas que dejaba tras de sí. Para entonces, Pierrot ya no era un luchador más, era una amenaza viviente, la traición de la máscara. Y aquí es donde entra la parte más brutal de su historia. Porque en la lucha libre hay un código sagrado, los cinturones se ganan y se pierden, el cabello vuelve a crecer, pero la máscara es el alma. Perderla significa morir en público. Y en 1998, ese destino lo alcanzó. La noche del 20 de julio, más de 11,000 personas llenaron la Plaza de Toros Lauro Luis Longoria en Nuevo Laredo. No era un combate cualquiera, era una guerra de apuestas. De un lado, La Parca, el ídolo esquelético que bailaba entre las cuerdas con un carisma intocable. Del otro, Pierrot Jr., el villano de diamantes negros y amarillos que escupía insultos a la multitud. Desde el inicio, aquello fue un caos. Sillas de acero chocando contra cráneos, trajes destrozados en jirones ensangrentados, golpes que parecían más propios de una pelea en la calle que de un ring profesional. Pierrot luchaba como un animal acorralado, con la desesperación de quien sabe que está peleando por su identidad, por el secreto que lo había protegido durante 14 años. Pero La Parca, H., herido en una rodilla y tambaleante, se negaba a rendirse. Llegó el clímax. Ambos estaban bañados en sangre, las máscaras colgaban apenas de sus rostros. El árbitro parecía irrelevante porque el público dictaba la tensión del momento. Entonces, La Parca sacó fuerzas de la nada y ejecutó una huracarrana que volteó a Pierrot contra la lona. El conteo fue rápido, implacable. 1, 2, 3. Lo imposible acababa de suceder. El silencio duró apenas unos segundos, antes de convertirse en un rugido ensordecedor. Pierrot, sangrando y furioso, quiso reclamar, pero la historia ya estaba escrita. La máscara debía caer. ¿Y qué ocurrió en ese instante en que Pierrot Jr. tuvo que mostrar su rostro al mundo? Que sintió un hombre que había vivido protegido tras un personaje, obligado a desnudarse simbólicamente ante miles de ojos hambrientos de justicia. Esa respuesta, aunque muchos creen conocerla, guarda todavía secretos que pocos se atreven a contar. Dicen que un luchador solo muere 2 veces. La primera cuando pierde la máscara y la segunda cuando su cuerpo ya no puede sostener el peso de la gloria. Y en el caso de Pierrot Jr., ambas muertes llegaron de manera brutal, pública y dolorosa. La noche en que su hija subió al ring para quitarle la máscara, no solo cayó un ídolo, cayó un mito. El público que lo había odiado durante años por fin descubrió al hombre detrás del monstruo. Cicatrices en el rostro, ojos cansados, piel marcada por 1000 batallas. Ya no era el rudo inmortal, era Norberto Salgado Salcedo, un padre expuesto frente a miles de ojos y frente a la historia misma. Lo más impactante fue la reacción de La Parca, su más grande enemigo. Ese mismo hombre que lo había perseguido con odio durante años, confesó después que, al ver a su hija retirarle la máscara, sintió el dolor ajeno como propio. En ese momento ya no eran rivales, eran 2 seres humanos unidos por la tragedia de la lucha libre. Para la mayoría, perder la máscara significa el principio del final. Pero Pierrot, fiel a su naturaleza de guerrero indomable, decidió convertir la derrota en gasolina. De las cenizas nació el comandante Boricua, un personaje tan incendiario que parecía diseñado para detonar violencia. Con la bandera de Puerto Rico sobre los hombros, escupía odio en cada palabra, insultando a los aficionados mexicanos, llamándolos indios traganopales. No eran simples promos de lucha libre, eran proclamas de guerra, discursos que dividían a la arena y que convertían cada función en un campo de batalla emocional. Formó un ejército de seguidores, los boricuas, que lo veían como un general en campaña. Y en cada show el odio hacia él crecía más.
Los niños lloraban en las gradas, las familias lo insultaban con furia, la policía debía escoltarlo a la salida para evitar que lo lincharan. Pierrot disfrutaba cada segundo. Su promesa a su madre se cumplía, jamás sería un luchador del montón. Sería inolvidable, en que ese recuerdo estuviera escrito con odio. Pero toda fama construida sobre la furia cobra factura. Su auto aparecía vandalizado después de las funciones, en algunos pueblos lo esperaban con piedras, y en los vestidores muchos luchadores ya no querían enfrentarlo solo en el ring, lo buscaban también en camerinos, con ganas de destrozarlo. Incluso dentro de los boricuas comenzaron a formarse grietas. Algunos sentían que su liderazgo era demasiado cruel, otros que los castigaba con excesiva dureza. La traición se cocinaba en silencio. Y cuando llegó, fue despiadada. Los perros del mal, alguna vez sus aliados, lo encadenaron en pleno espectáculo y lo obligaron a comer nopales, la misma comida con la que él insultaba al público mexicano. La Arena México explotó en risas, abucheos y catarsis. El hombre que se había alimentado del odio, ahora era devorado por él. Fue el colapso de su imperio. Pierrot perdió primero la máscara, después perdió el personaje, y lo único que quedó fue un hombre enfrentándose a los demonios que había alimentado toda su vida. Porque la verdad es que fuera del ring, Norberto Salgado también peleaba guerras mucho más oscuras. La fama lo había llevado de Cuernavaca a Puerto Rico, Estados Unidos y las arenas más grandes de México. Con ella llegaron el dinero, las mujeres, las noches interminables y la tentación que devora a tantos ídolos, las adicciones. En los años 90, su nombre ya no estaba solo asociado a rivalidades sangrientas o luchas épicas. Ahora también circulaban rumores de excesos, de alcohol en cantidades imposibles, de fiestas interminables y de sustancias que se movían de mano en camerinos y hoteles. La lucha libre de esa época era implacable. Carreteras eternas, analgésicos compartidos como dulces, botellas que nunca se acababan, y Pierrot se sumergió en esa espiral con todo. Lo que comenzó como una cerveza de celebración tras una lucha, pronto se convirtió en botellas enteras vaciadas en soledad. Lo que empezó como pequeñas dosis para aliviar el dolor de una espalda rota, terminó siendo un hábito imposible de controlar. Hubo noches en que era el alma de la fiesta, un hombre invencible, pero otras en las que terminaba desplomado, perdido en su propia niebla. Una de esas noches casi no despierta. Una sobredosis lo dejó al borde de la muerte, convulsionando, trasladado de urgencia al hospital. Los médicos lo rescataron, pero algo en él ya había cambiado. Postrado en una cama, sin máscara, sin gritos ni fanfarronería, le prometió a su familia que iba a cambiar. Juró que pelearía contra la adicción con la misma ferocidad con la que peleaba en el ring. Pero la adicción es un enemigo más cruel que cualquier rudo. Y aunque ganó algunas batallas, la guerra lo fue consumiendo poco a poco. El deterioro fue evidente. Su físico, alguna vez esculpido por años de entrenamiento, empezó a ablandarse. Los músculos cedieron, la rapidez desapareció, la respiración se volvió más corta. Los fans lo notaron. El hombre al que habían odiado y temido ahora parecía cansado, pesado, limitado. Los promotores empezaron a dudar, y en los pasillos se preguntaban en voz baja si todavía valía la pena tratarlo, si ese cuerpo roto podía sostener un cartel estelar. Para un hombre que había vivido obsesionado con la dominación, el declive fue insoportable. Pero nunca aceptó mostrar debilidad. Pierrot peleó hasta donde pudo, incluso cuando ya no tenía fuerzas. Hoy, a sus 67 años, Pierrot Jr. no es el comandante que escupía insultos ni el rudo que hacía temblar arenas. Es un hombre en silla de ruedas, atrapado en las consecuencias de haber entregado su vida entera al ring. Su cuerpo pagó el precio de una carrera que lo devoró. Y en sus propias palabras, lo que queda es la confesión más dolorosa. Detrás de la máscara, del uniforme boricua y de la soberbia, siempre estuvo Norberto Salgado. Un ser humano que lo dio todo, absolutamente todo, por la lucha libre y que ahora carga con cicatrices que no se ven en la piel, pero que pesan en cada respiración. Y aquí es donde te pregunto a ti, ¿qué recuerdas más de Pierrot Jr.? ¿Sus combates sangrientos, su rivalidad eterna con la Parca o el momento desgarrador en que su hija le quitó la máscara frente al mundo? Déjame tu opinión en los comentarios porque quiero leerte. No olvides darle like a este video si quieres más historias de las leyendas que lo arriesgaron todo en el ring, incluso su vida misma.
Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene te va a estremecer tanto como esta historia. La lucha libre está llena de héroes y villanos, pero pocas veces vemos al hombre detrás de la máscara. Y Pierrot Jr. es el recordatorio de que incluso los más temidos pueden caer.